posible ponerse de pie, hágalo para que podamos pasar de aquí a hacer una oración. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera Crónicas, capítulo 11, verso 15. Descendieron 3 de los 30 jefes a la roca donde estaba David en la cueva de Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 se abrieron paso por el campamento de los filisteos y, sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo: lejos esté de mí que haga tal cosa delante de mi Dios. ¿Beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Porque con riesgo de sus vidas la trajeron. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día que podemos estar aquí, siendo beneficiados, Señor, con tu sacrificio, con el participar del pan y del vino. Gracias porque nos pudimos gozar en tu presencia. Gracias por ese júbilo, Señor, que ha distinguido tu casa. Gracias por este grupo de alabanza que nos ha ayudado tanto, Señor, para entrar en la sensibilidad del Espíritu Santo. Gracias por visitarnos, gracias por todos tus favores. Ahora, Señor, gracias por tu palabra, sea consagrada. Usa mi vida para que pueda fluir y pueda dejar el sentir del Espíritu de Dios que habla, Señor, a mi corazón. En el nombre de Jesús traigo este alimento para compartirlo con tu pueblo, creyendo, Señor, que nos dejará una bendición. En el nombre de Jesús sea santificado. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse. Voltea a la congregación usted. Dígale: mire qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Salmo 133. Gloria a Dios. Bien, pues aparece David, hermano, con un ejército, pero dice que ese ejército fue formado en un lugar que se llamó la cueva de Adulam. Adulam tiene una función que era un refugio, pero no solamente un refugio para esconderse de las persecuciones de aquel hombre que estaba endemoniado, del cual estuvimos hablando un poquito el día viernes. Estuvimos hablando acerca de enfermedades mentales. Para los que no vinieron, déjenme decirles, es importante saber cosas de esto. Después vamos a continuar hablando un poquito más de ese tema, de qué cosas son peligrosas en la vida, por qué el mundo acaba muchas veces, porque los filisteos, en tierra filistea, en Gad, que era de donde salió Goliat, porque también Gad era un lugar donde había prensas de vino, y el peligro de la bebida alcohólica que hay para la gente. Mucha gente no se da cuenta, pero cuando abusan, llegan a caer en un estado de locura, de delirios, donde a la gente a veces ya la ponen en condiciones terribles. Pero eso no entra así de la noche a la mañana. Eso entra provocando confianza de la gente, que nada pasa, hasta que los tiene atrapados, porque dice la Escritura que el vino, la copa de vino, rojea, como seduciendo, pero dice que el que la bebe al final, como una serpiente, acaba mordiéndole. Cuando una serpiente muerde, mata con su veneno. Entonces hay cosas que son muy peligrosas y que pueden causar daños terribles. Por ello, la importancia de saber por dónde eso se infiltra. Y Saúl, David ahora estaba refugiándose en un lugar, pero Adulam no era solamente un refugio en contra de la persecución de Saúl, sino que Adulam sirvió para ser un lugar de preparación de un ejército. Y dice que él ahí levantó un ejército de 30 valientes, pero tenía 3 principales. Usted sabe, Jesús tenía sus 12 discípulos y luego tenía los 70, que era
la cimentación del evangelio sobre apóstoles y profetas, y los estuvo mandando de 2 en 2, pero tenía 3 también, Pedro, Jacobo y Juan, que los tenía como dándoles una preparación especial a ellos, porque eran los que permanecían con él en el monte de la transfiguración y vieron una gloria tremenda, que vieron cuando Jesús se transfiguró con sus vestiduras blancas y resplandecientes, y escucharon una voz de una nube que los cubría, que le dijo: este es mi hijo amado, porque habían visto a Moisés y Elías junto con él. A él oír. Ya no se enfoquen tanto en Moisés y en Elías, ellos hicieron lo suyo en su tiempo, pero ahora es en él, en el Hijo de Dios. Entonces tenía 3, pero aún en medio de la búsqueda se le quedaron dormidos. Pero como el Señor es longánime, aún esperó a que se les abrieran bien los ojos para que vieran las visiones. Oh, qué tremendo que hasta a través de los sueños también Dios nos hable. Gloria a su nombre. ¿Cuántos de aquí les da Dios sueños donde les habla? ¿Sí? ¿Sí, amén? Los que no, al rato lo van a tener, porque usted siga esmerándose en buscar al Señor y de repente vuelve la pantalla High Definition, más que 4K, le da una claridad, no más que es tan poderosa que le da un flashazo y a usted se le queda grabado toda una escena. Y es tan rápido que dice: ¿qué vi? Pero se le queda impregnado. Tremendo cuando ya dura la visión abierta y ve usted acciones y oye palabras y todo eso. Es tremendo. Pero tenemos un Dios que obra en la dimensión espiritual con sus hijos. Entonces tenía 3, Jesús. Pues David, en una cierta forma representando o anunciando de algo que estaba por acontecer en Cristo, dice que él tenía 3 valientes. Y dice que mientras David estaba con ellos, preparándolos, capacitándolos para la batalla, para la comisión, dice que los filisteos, dice que su ejército acampaba en el valle de Refaim. Y en ese valle estaban ahí los filisteos, y ese valle de Refaim estaba custodiado por gigantes. Los gigantes de Refaim estaban ahí. Y ellos eran gente que daba una ministración, pero opuesta a lo que Dios ministraba. Ellos eran médicos, y esos médicos no eran de parte de nuestro sanador, sino que eran médicos o eran seres que traían una comisión de quitar el enfoque del pueblo de Belén para hacerlos enfocarse en la medicina que los médicos traían, pero era con hierbas. Cuando usted revisa acerca de los ángeles caídos y se informa, y va a encontrar que ellos tenían propósitos. Por ejemplo, en el libro de Enoch, que aunque muchos no lo aceptan, Santiago y Judas lo leyeron. Entonces ahí se deja ver que parte de los que no guardaron su dignidad se mezclaron con los hombres y provocaron que hubiera gigantes en la tierra. Dice que ellos venían para desviar el corazón de la gente, para que en vez de que pusieran sus ojos en Dios su sanador, lo pusieran sobre las hierbas, pero bajando la mirada celestial a la terrenal, para desviarlos de la fe. Ahora, mucha gente dice: yo tengo mucha fe en que si me tomo una aspirina se me va a quitar el dolor de cabeza. Más glorioso será que ponga su fe en el sanador y que le diga: a mí me ha tocado una experiencia bien bonita, que a veces he venido con tremenda condición física, y en la presencia me levanto renovado, sin dolores, sin malestares, sin punzadas, bonito. Pero no es algo que siempre uno lo alcanza, porque a veces está uno muy enfrascado en cosas de esta tierra, pero tenemos que enfocarnos más. Entonces estos estaban tremendamente, pero dice que ellos estaban ahí, pero estaban custodiando el pozo de las aguas de Belén. Ahora, usted que ha leído la escritura, usted sabe cómo en Belén Dios tiene promesas, porque Belén, la más pequeña de todas las ciudades, dice: de ti me saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, a Israel. Entonces están los filisteos tratando de impedir, porque Belén significa casa del pan. ¿Ya sabe usted eso? Casa de pan, Belén.
Entonces es ahí donde nace el Hijo de Dios, en esa ciudad, y ahí es donde nace el pan de Dios, que descendió del cielo a la tierra para alimentar a su pueblo. Pero los filisteos eran opositores a que ese enfoque sobre el pan que desciende del cielo, que es Cristo Jesús, para desviarlos de ello, les ponía que había otras maneras de ser sanados, porque por eso ellos llegaron y estaban en ese valle de Refaim, porque traían intenciones de traer a la gente, nomás diciéndole, es cuestión nomás de que te relajes, es cuestión nada más de que te pongas en meditación, es cuestión solamente de que tú lo puedes lograr, en vez de enfocar lo que de parte de Dios es poner sus ojos en Cristo y confiar en Él, y la fe y la paciencia hace que se le den las promesas. Pero estos traían un desenfoque. Entonces estaban los filisteos ahí estorbando los beneficios que trae la palabra de Dios para su pueblo. Ahora, cuando nosotros venimos a buscar la palabra de Dios, no nos damos cuenta, pero a veces tenemos que lidiar contra filisteos. David decía, ¿quién me diera de beber agua del pozo que está en Belén? El espíritu que se mueve dentro del lugar de reunión donde está la palabra de Dios. ¿Quién me diera de beber? Y entonces 3 de ellos dijeron, descendieron ellos y arriesgaron sus vidas. ¿Sabes que cada vez que se lleva a cabo una batalla espiritual está uno en peligro? Si no fuera por la protección que tenemos de los ángeles de Dios, seríamos como pan delante de nuestro enemigo, de nuestros enemigos. Cada vez que uno va a venir, hay batallas que uno ni cuenta se dan. Y a veces las batallas están metidas hasta en el mismo templo de Dios. El templo de Dios está aquí. Aquí es donde podemos pelear la batalla y decir, ¿cómo que no voy a ir a la iglesia? Sí voy a ir a la iglesia porque tengo que ir por la porción del pan y del agua del pozo de Belén. Oiga, dichosos aquellos que anhelan saciarse, porque David se quería saciar de esas aguas. Dichosos aquellos que anhelan saciarse cada vez que el pozo, ¿se acuerda que había un pozo que solamente lo abrían cuando llegaban las ovejas? Allá en los tiempos de Moisés. Oh, la Biblia da testimonio que una mujer llamada Raquel era pastora de ovejas. Dicen algunos que no hay pastoras, pero ahí aparece una. Y entonces la traían, pero nadie podía beber del pozo hasta que venían y quitaban la piedra. Entonces cuando están ya todos reunidos, quitan la piedra, entonces bebían, se saciaban. Así es este asunto. Dios tiene ahí algo que darnos de beber. Pero tenemos que luchar por mantener la unidad. Porque no abrían ese pozo hasta que llegaban todas las ovejas que tenían que beber de ese pozo. Así Dios tiene un manantial de agua viva, que lo va a soltar cuando está reunido su pueblo. Dichosos aquellos que tienen esa necesidad de ser saciada, su alma, su espíritu, con la presencia del Espíritu de Dios, y que viene cuando estamos ante la palabra del Señor. Ahora fíjese una cosa, me llamó la atención que aquí se mencionan esos 3 valientes, y aunque en este verso no vimos sus nombres, yo los investigué porque estuve leyendo de esta porción y me pude dar cuenta de 3 personajes que son los 3 valientes que salieron para pelear con tal de saciar el corazón de David. Y Dios anda buscando valientes, que no solamente se le quede a David la batalla, porque David representa al líder. Un líder es la persona que está al frente de un grupo. Entonces, en este caso, la iglesia, el liderazgo lo llevo mi esposa y yo. Pero, ¿sabe una cosa? Este trabajo no lo podía hacer David completo, tenía deseos. Y yo me pude identificar con David porque como uno a veces anhela ver que haya quienes peleen la batalla para que todo el pueblo se pueda acercar. No lo podía hacer David solo. Tenía que contar con ciertas personas que son importantes. Pero mire, uno de ellos se llamaba Josabam.
Y este Josabam, su nombre significa, hermano, el que hace volver hace que el pueblo regrese a la casa de Dios. Josabam. Sus nombres tenían un significado y una función. Y como cada quien le hace honor a su nombre, a él le dieron una bendición de nombre, le pusieron Josabam. Imagínense a los que le ponen Jezabel. Wow, hay veces que dicen, no, es que mi nombre está en la Biblia, sí, pero también Lucifer está en la Biblia y no por eso ya vamos a agarrar este nombre. Hay nombres que son terribles situaciones que hacen que la gente haga, pero a este le pusieron Josabeam. Y este nombre significa el que hace que el pueblo regrese. Mire qué clase de valiente Dios le llevó a David para que le ayudaran. Benditos aquellas personas que son como este hombre, que contribuyen para que la gente regrese a la iglesia. Benditos aquellos que dan raites para la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien. Bendito aquel que le dice a su familia, no vamos a ir a ningún lado sino a la iglesia porque este día es consagrado para Dios. Tenemos que ir a beber de esas aguas. Tenemos que ir a comer de esa comida. ¿Por qué? Porque los filisteos están estorbando. Y estos tres se fajaron contra los filisteos. Pues dice que eran gigantes. Entonces hay cosas que a veces son muy difíciles de vencer, pero tenemos que pelear por lo que queremos. Mire qué bonito es, hermano, que el Señor Jesús vino y peleó con su propia vida con tal de ganarnos a todos para el reino de Dios. Él fue el primer Josabeam que bajó del cielo a la tierra y le puso su vida, aunque lo pusieran en tentaciones, aunque le pusieran en pruebas, en burlas, en maltratos, en ofensas, en calumnias, en acusaciones falsas, pero todo lo soportó con el propósito de ir a un lugar de sacrificio para traernos a muchos a la gloria de Dios, para redarguir el corazón de la gente, para poder abrir un camino que pudiéramos llegar al Padre. Entonces, este hombre con ese espíritu, lo quiero llevar a 2 de Samuel, capítulo 23 y verso 8. Mire cómo dice aquí la escritura. Cuando lo vean, dan amén, por favor. Estos son los nombres de los valientes que tenía David: Josabet, Tacumanita, y principal de los capitanes. Este era llamado Adino Esnita por los 800 que mató una vez. Entonces sus tres valientes no los tenía porque eran las personas con las que más bien le caían. Los tres valientes son aquellos que tienen méritos. Tenían méritos. Un día venció 800 con una lanza que blandía. Era una persona aguerrida para pelear en la dimensión espiritual. No agarró ahí a alguien que no supiera manejar la lanza, sino que se destacó con su esfuerzo, con su trabajo. ¿Sabe que Dios premia el esfuerzo? Cuando tú trabajas, cuando tú te dedicas, cuando tú luchas por la iglesia, el Señor mira ese esfuerzo y dice, tengo algo especial para este. ¿Por qué? Porque le gusta que las cosas se hagan bien. Ha habido gente que yo me he encontrado afuera, que le digo, ¿y usted por qué no va a la iglesia si usted ya conoce del Señor? Es que a mí no me gusta la hipocresía. Le dije, pues a Dios tampoco. ¿A poco cree que a Dios le va a gustar la hipocresía? No. Usted tiene cosas muy buenas, que tiene celo. Pero ese celo tiene que ser reubicado. No hacerlo a oír y a juzgarlo todo por igual, porque no todos son iguales. Aún entre los 12, no todos fueron iguales. A todos les dio la misma salvación, les dio el perdón de sus pecados, los llamó, los ungió, les dio ministerio, pero a uno no le aprovechó. A Judas. Era el mismo maestro, era la misma presencia, era la misma palabra, eran las mismas enseñanzas, pero algo no le aprovechó a él. La iglesia así es. En la iglesia tiene que haber quienes aprovechan y quienes no aprovechan. Pero a los que aprovechan, Dios les da un lugar especial. ¿Qué le dio a los discípulos? Un lugar en su reino. Donde Él estuviera sentado, también estarían sentados ellos. Oh, entonces el que se esfuerza por servir. Hay gente que dice, pues yo tengo ya muchos años sirviendo. ¡Qué bueno! Permanezca hasta el fin.
¿Por qué? Porque no sabe usted en qué vamos a acabar con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ningún servicio es de baja estima ante los ojos de Dios. Cualquier servicio que usted haga, cualquier obra que usted haga, cuando usted lo hace en el nombre del Señor, aún un vaso de agua que le comparta a alguien en su nombre, no quedará sin recompensa. Porque también vienen tiempos donde viene el Señor y su galardón con él, para galardonar a los que se esmeraron. Entonces este que le pusieron Jasobeam, que tiene unos nombres muy raros para nosotros, pero tenía funciones. Entonces mire, en Santiago, en el capítulo 5 y verso 19, todos podemos participar de esa clase de trabajo que le hizo. Porque se dice que con su lanza acabó con 800, ¿a cuántos rescataría? ¿A cuántos estaría derribando? Que quedó registrada en la Biblia, hermano, que nuestras acciones queden registradas en el libro de la vida. ¿Sabe usted que se siguen escribiendo libros? Cada vez que Dios agarra un pueblo y trabaja con él, se está escribiendo historias de los hechos. Y la historia de los hechos de los apóstoles empezó allá en Hechos 1, pero tuvo un límite, pero continúa en los hechos de la iglesia de Jesucristo. Y ahí estamos nosotros para participar en el año 2019, gloria a su nombre. Ahora mire, en Santiago 5:19, fíjense cómo dice ahí. Cuando lo vean, me dan un amén. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros, hay cuenta que ahorita le está hablando Santiago a usted y a mí también. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo se cubren los pecados? Como hoy volvemos a clamar la sangre de Jesús que nos limpia, y entonces estamos librando almas de la muerte y del pecado. Le cubre, porque mire, cuando se peca, el problema cuando uno peca no es porque dice, soy pecador, no es ese el punto. Es que el pecado trae consecuencias destructivas que provocan muerte o enfermedades. Cuando una persona abre puertas al pecado, tiene derechos espíritus destructivos para entrar y dañarle la vida a uno. Y aunque uno no se va a ir al infierno, puede irse uno de esta vida bien afectado por la salud. Bueno, por la enfermedad, porque la salud no te afecta, te bendice. Pero mire, hermano, cuántos casos vemos de destrucciones. De por sí el mundo está contaminado en sí. No todas las enfermedades tienen que ver con pecado, hago la aclaración. No todas las enfermedades tienen que ver con problemas del alma. No todas. Usted se come un alimento que está contaminado. Bueno, yo cancelo eso, yo rechazo, no comeré ningún alimento contaminado. Pero una persona se come algo contaminado, aunque no esté pecando y no sabe ni qué fue lo que pasó, porque el cocinero ni se lavó las manos, al rato va a empezar con problemas estomacales. Eso no es pecado. Eso es que simple y sencillamente el mundo en que estamos viviendo está sucio. Pero ¿qué cuando sí tiene algo que ver con el pecado? ¿Qué cuando por causa del alma también se acarrea uno enfermedades? Y mejor venir y a que uno le diga, usted regrésese con Dios. Agarró un camino de error. Mire, ese camino no es para usted. El camino para usted es el camino de santidad a Jehová. Sí, Señor. Entonces para mí no es nada de eso que el mundo lo tiene enfrascado en unos padecimientos que están acabando bien mal. ¿Por qué? Porque los filisteos representan espíritus que hacen que la gente... ¿Qué es lo que causa que un gigante sea tan grande? Todo lo que le ministró un espíritu caído. Entonces hay cosas que están gigantes aquí, como el alcoholismo. Es un problema gigante que existe en todo el mundo, pero los valientes los tienen que derribar. Por eso agarraron uno como ese que traía su lanza, porque una lanza no es para pegar aquí bueno, sí, los soldados usaban también para empujar al pueblo que se resistía,
en sus protestas que hacían, pero la lanza, para lo que fue creada, para lanzarla de lejos, a una cierta distancia, para derribar enemigos. Y este dice que había derribado 800 con su lanza. Mire, cuando usted intercede, es que trae lanza. Hay armas que son para pelear de cerquitas, como la navaja o el cuchillo o la espada, y hay otras que son para distancia, y hay otras que son para larga distancia, como las flechas. Son armas. Cuando tú intercedes por alguien que está por ahí en tu familia, estás aventando lanzas. Cuando intercedes a alguien que está por ahí en otro lugar más lejos, estás aventando flechas. Cuando intercedes por alguien que está ahí en cerquita, estás sacando la espada, como ahorita yo, a derribar filisteos, opositores, para que el pueblo regrese a Dios. Quiere decir que cuando el pueblo se aleja, algo lo mueve, algo gigantesco. Porque muchos tienen la costumbre de no congregarse. Hay mucha gente cristiana que no se congrega. Necesitan que haya gente como este, valientes que digan, vamos a pelear por él. Benditos intercesores que hay en la iglesia de Orlando. Cómo nos ayudan, hermano. De repente está pasando una persona un montón de problemas, como los que hemos escuchado de aquí, y de repente las cosas empiezan a arreglar. ¿Por qué? Por valientes que le salen en ayuda. La iglesia necesitamos valientes. Pero ahí dice que había tres principales: los que estén buscando que el pueblo se acerque a Dios. No quiere decir que van a ser tres personas. Tienen que ser tres cosas que la iglesia de Dios está esperando que se levanten. Esos van a ser los tres valientes, tres cosas importantes: hacer que la gente se vuelva a Dios del error de su camino. ¿Cuántos reciben? Hacer partícipes. Yo decía ahí, qué tremendo llegar a ser como uno de estos valientes. Dice el Señor, es para toda la iglesia. Los que estén dispuestos a estar intercediendo para que regresen los que se fueron. Porque eso significaba este nombre. Ahora, hay otro nombre que lo quiero llevar, se llamaba Eleazar. ¿Y qué le recuerda a usted el nombre de Eleazar? Aquí fue un valiente, pero ¿qué hizo un Eleazar que fue muy distinguido en la Biblia? El siervo de Abraham. Eleazar o Eliezer, es lo mismo. Génesis capítulo 24, verso 12. Fíjense qué papel tan importante tienen algunos en la iglesia. El que lo quiera, que lo arrebate. Amén. Mire, Génesis 24, 12. ¿Lo tenemos? Ok. Y dijo, oh Señor, Eliezer, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua. Y digo otra vez, frente a una fuente de agua. Y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo le diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que responda, bebe y también daré beber a ti y a tus camellos. La que tú hayas designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Estaba hablando de Abraham. ¿Quién era este Eliezer? El que estaba en busca de la esposa para el hijo. Pablo entendió. Según Corintios, 1 Corintios 2, 11, 1 Corintios 11, 2. 2 Corintios 11, 2. Perdón, Martín. 2 Corintios 11, 2. Este estaba haciendo el mismo trabajo de hacer. Y usted y yo tenemos que hacer ese trabajo también. Si hemos de ser de los valientes. A su nombre. ¿Lo tenemos? Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. No eran celos amargos. Celo de Dios. El celo de Dios, a veces la gente lo confunde con los celos terrenos o con la ira del hombre. El celo de Dios no va con los sentimientos del alma, va con sentires del espíritu. El celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como una virgen pura
para el Hijo, para Cristo. Entonces, si nosotros entendemos que Cristo está buscando esposa, tenemos que movernos para que Dios nos conceda que ese gusto sea saciado. Usted y yo podemos contribuir para que se sacie el corazón del Hijo de Dios. Porque Eliezer fue a buscar, le dijo a Abraham, le dijo, ven para acá, le dijo, quiero que me hagas una promesa. Y dice que le puso la mano debajo de su muslo, pero le puso la mano en sus partes íntimas del varón. Le digo, quiero que me prometas que me vas a traer una mujer para mi hijo Isaac. Ay, qué promesa tengo que hacer, apenas que Dios me ayude. Y entonces fue y le dijo, Señor, concédeme que yo pueda ver que he hallado gracia, mi Señor, delante de ti, y la mujer que tú hayas escogido para que sea la esposa de su hijo, sea una que tenga una actitud o unas virtudes que la iglesia tenemos que tener. Que no sepa solamente saciarse a sí misma, sino saciar la sed del ministro y de sus camellos. Oh. Por eso Pablo decía, permitan a los ministros que lo hagan con alegría. Saciarles el corazón a los ministros es procurarnos unos a otros a la unidad. ¿Por qué? Busca una novia, pero la novia no es una persona, es una congregación grandísima, porque el Dios que tenemos es un Dios grande, y ahí caben todos los que estamos aquí, los que están en otras congregaciones, pero tenemos que buscar que se lleve a cabo las bodas del Cordero. Viene en busca de su iglesia. Pablo decía, yo tengo que buscar la esposa de Cristo. Y les compartía el evangelio a uno y a otro. A unos los hacían que volvieran, pero a otros les decían, tenemos que se sigan juntando los que van a ser partícipes, porque que vamos a tener una boda, la boda del Hijo de Dios. Isaac representa al Hijo de Dios. Oiga, por eso mire, celo de Dios. Hermanito, ya déjese esas cosas de andar ahí oyendo esa música mundana, no le va a dejar nada bueno. Déjese de andar viendo esos videos, no le van a dejar nada bueno. Pura matazón. Hermano, no voy a la iglesia porque van a dar la Rambo 10. Ay, todavía no sé ni cuál va, pero por si ya andan la 9. O porque sacan una y otra peor y otra más peor, de más crueldad. Y entonces la gente de repente se quiere creer Rambo. Y ahí anda haciendo matazones de gente. Entre más mata, cree que está mejor que Sansón. No, Sansón no fue victorioso por estar calotillo, sino por estar flaquillo, pero poderoso en Dios. ¡A su nombre! Entonces, mire, hay cosas que el celo de Dios lo van a llevar a uno a decir, ya dejen tanta cosa, hombre. Perdónenme cuando les digo yo que les digan a sus hijos que paguen el teléfono cuando vienen a la iglesia. Perdónenme ese agravio. ¡Celo! Sí, hermano pastor, tiene razón. Y si su mujer le dice, ay no, pero a mi hijo no le quita su celular que yo se lo regalé, usted dígale, mire, no le haga caso a la mujer seforita, porque la Séfora no quería que Moisés circuncidara a su hijo. Déjame hacer este trabajo. Ay, es mi garzonito. Lo tengo que circuncidar. No, ay, le vas a hacer daño. A veces el alcahueteo estorba. Mejor dígale, ¿qué le dijo su papá? Que apague el celular, se queda en la casa con el carro hasta que salgamos. Y aunque aquel sufra las agonías del tiempo. Es que dura mucho la iglesia, yo no puedo estar sin él. ¿Cómo que no? Si el teléfono no le da la vida eterna. El que nos da la vida eterna es Cristo. Así que déjenlo un ratito. No les ande dejando ahí, ay, para que se entretengan, está dando lata y nos deje oír la predicación. No, porque lo están distrayendo. Mira, no te lo hago por castigarte. Tengo celo, quiero verte como parte de la esposa. Porque hay cosas que nos distraen, hermano. Los filisteos van a buscar cualquier cosa con tal de que, perdónenme, pero ahorita eso es un gigante tan chiquito que lo trae uno aquí.
Yo lo traigo aquí, pero no, pues es que ando buscando pasajes con lo que me voy a poder, con lo que le voy a predicar. Pero no que porque estoy ahí facebookeando ahorita, ni youtubeando. Ahorita no. Eso será en otro tiempo, pero a la hora, para todas las cosas hay tiempo. La cosa es que no encime uno tiempo a la hora que es el tiempo de estar ante la presencia del Señor. Entonces, mire, como eso, otras cosas. Yo sí lo veo, pero con control, bajo ciertos momentos. Ahí también me salgo a ver si ya subió Pepe la predicación del viernes. Y le digo a Marti, todavía no la suben. Y de repente, ya está. Oh, gloria a Dios. Lo que quiero es que se siga corriendo la palabra. No que sea malo, sino a qué hora se usa y para qué. Si nos va a causar estorbo. Los filisteos lo que querían es desviar, pero tenía que haber gente con celos de Dios. Dios está buscando valientes que tengan celo. Que le puedan decir a alguien, ya párale, ya págale, ya deja eso, ya deja de andar allá afuera. Está bien que de vez en cuando no vengas, pero ya párale. Porque en la iglesia, en vez de que esté, crece y crece y crece. Si vinieran todos los que son de esta iglesia, no cupiéramos aquí. ¿Pero por qué hay tanto lugar vacío? Bueno, no son tantos. Si ustedes revisan, no son tantos. Pero no debería haber uno vacío. Deberíamos estar poniendo las sillas que están allá y las que están detrás de la cortina, así en los pasillos para que se llene la casa. Pero como tienen la costumbre de ir a hacer otras cosas a la hora de la fuente, del pozo de Belén. Oiga, ya estuvo. Va a venir la boda. No va a ser que nos quedemos fuera. Mejor que nos agarren adentro, enlistados. ¡Wow! Bueno, y había otro que se llamó Sama. De ahí se dice que era la samaritana. Porque los lugares, por ejemplo, como en México, ¿no? Que se dice, se apellida Rodríguez. ¿Por qué? Porque es descendiente de un Rodrigo. Los nombres, apellidos, esos son gentilicios, se identifican de dónde uno proviene. Entonces, la samaritana venía de un lugar, de alguien que se estableció en un lugar que inició con un nombre llamado Sama. Y de ahí samaritano, así dicen los diccionarios, lo puedo verificar yo. Pero ¿quién era Sama o qué hacía? Y entonces me acordé, al estar revisando acerca de este personaje que quiere decir Jehová ha escuchado. Ay, hermano, dichosos aquellos que cuando claman a Dios, Dios les responde. Vamos a hablar. Usted que está más cerquita de Dios, pida por mí, por la misma distancia. Hay de donde está Dios a donde yo estoy, que a donde usted está. Entonces, ¿qué? Que era alguien que sabía tener oídos para oír cuando Dios da la respuesta. Ya está hecho. ¿Qué? Su sanidad, la que tanto le está, ya está hecho. Ya el Señor me dejó, hecho está. Los amas, los que pueden tener una palabra de esperanza para la gente que le está en medio de dificultades. No se preocupe, Dios está en control de todo esto. Ya me dejó ver el Señor que viene con su ejército. Un día estábamos aquí orando, Enrique traía una aflicción, andaba buscando un trabajo, y hermano, ore para que ya Dios me abra la puerta a mi trabajo, y de repente que se abre la visión y ve una puerta, y él venía caminando buscando la puerta, y la puerta estaba aquí así, y él venía caminando, ya merito se metía, ya está la puerta abierta, ya nomás que te des vuelta y entres. Ah, su nombre. Cuando te dan una palabra y te dicen no desmaye, que ya está usted para alcanzar aquello que tanto anhela en su vida. Siempre se hace falta gente que tenga esperanza para dársela a otros. Eso era sana. Y entonces me acordé cuando vi
que viene de la palabra Semayá. Y entonces me acordé de un personaje que es un evangelista, que fue un evangelista muy poderoso, Gigi Ávila. ¡Ay, Samaya! Decía. ¿No se acuerda? ¿Le suena? ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios ha escuchado, que Dios escucha. Dios no se queda sordo. Los ídolos tienen oídos y no oyen, pero nuestro Dios tiene oídos para oír las clamores de su pueblo. Y cuando llega alguien que es contagiado por ese Dios, porque no le sirve a los ídolos, porque los que le sirven a los ídolos tienen oídos y no oyen, y se harán como ellos, sordos. Pero aquellos que se le acercan a Dios, Dios les abre los oídos. Y entonces llegan y le dicen: no te preocupes, ya Dios me dijo que te va a sacar adelante. No te preocupes. Me tocó un día llevarle una palabra, ahorita me acordé porque ahorita no están aquí, por eso lo voy a decir. Panchito, su mamá estaba en una angustia, se está consumiendo porque no le funcionaban los riñones. Y entonces me había invitado Pancho para que le hablara a su familia. Y fuimos Marta y yo a hablarle a su familia y le dije: mira, estaban ahí su papá y su mamá. Le dije: mira, a su mamá le dije: esta enfermedad no es para muerte, es para que se muestre la gloria de Dios. Todavía la muerte no es para él. O ella sentía como que posiblemente podía suceder eso, porque era su primogénito. No es para muerte, es para vida, porque Dios me daba esa palabra. No es para muerte. ¡Oh, gloria a su nombre! Todavía está vivo. Y eso que le tocó otra etapa después de 10 años. Y todavía está vivo. Gloria a su nombre. Cuando llega una palabra que alguien escucha de Dios, que da esperanza. Déjate usar. Sé valiente. De esos 3 valientes, hay lugar para todos los de la iglesia. No está buscando 3 personas famosas. Está buscando 3 hechos importantes en medio de la iglesia. Poderes que se estén moviendo en medio del pueblo, que seamos contagiados con esos 3 valientes. David representa a Cristo y esos 3 valientes los representan los que le sirven a Dios, con la mente de Dios, con los enfoques de Dios. ¿Se acuerda que un día el Señor reprendió a Pedro? Le dijo: es que tú no ves las cosas de Dios, tú ves las cosas de los hombres, porque le decía que no fuera a sufrir el sacrificio. Él tenía que ir a padecer el sacrificio porque está pensando en ti y en mí. Tú no ves las cosas que Dios ve, tú ves las cosas de los hombres. No quieres ver que yo sufra. Este asunto no es de que yo sufra, este asunto es de que no sufra toda la congregación que ha de ser salva. Y como quiere el matrimonio, aquí en la iglesia solamente deben de permanecer los que vienen para matrimonio con Cristo. Y ya Dios les ha dado anillo de compromiso. Nomás que el anillo no se lo ponen aquí, se lo ponen aquí. Un día agarré a los jóvenes, ¿verdad? Les hicimos que hicieran un pacto de que se iban a mantener vírgenes para Dios. Y entonces les dije que iban a tener, entonces Marta les consiguió unos anillitos, ¿verdad? Y entonces esos anillitos, ¿algunos lo tienen todavía? ¿Alguien tiene todavía ese anillo? Ya ni se acuerdan, ni estaban aquí ustedes. ¿No? A ver, levántalo, ¿no? Ahí está Debbie. Pero lo debías de traer aquí, hija. Se los ponían en la nariz, pero no así como los piercings. Es que es el soplo del Espíritu. El pacto del soplo del Espíritu para la iglesia. Se los hice en un acto simbólico, que se lo pusieron aquí y se estaban riendo. Le dije: no, pero no es para que se lo dejen ahí, es para que se lo pongan en la mano. Ella todavía lo conserva, sigue creyendo en él. ¿Y usted? ¿Usted jovencita, usted jovencito, cree? Es para usted también. Así que hemos de participar de las bodas del Cordero. Vale más que vayamos agarrando actitudes de más constancia. ¿Usted alguna vez tuvo novia, varones? ¿Cuántos de aquí han tenido novia? Honestamente, no lo voy a ridiculizar. ¿Sí, verdad? ¿No? ¿Sí? No se va a poner celosa, hombre. Pues si no fue su año, no fue su daño. Pero cuando uno anda quedando bien, ¿qué se siente un plantón? ¿Alguna lo plantaron? De que lo dejaron plantado, de que le dijeron: ahí nos vemos y no llegó.
¿Qué se siente? ¿Bonito? ¿Amado? ¿O le llegan los celos? ¿Por qué no vino? Se le olvidó, ni le importa. Da un mensaje cuando uno no viene. Cuando da plantón, da un mensaje. ¿Y será que todavía me ama? Sí, te amo, pero de lejos. No, de cerquitas. Los hijos no se hacen de lejos. Los hijos se hacen de la intimidad, de la cercanía. La iglesia es una mujer que Dios la quiere de cerca, no de lejos. Por favor, yo quiero ver que toda la iglesia de Atlán seamos parte de la esposa. Y le tengo que hablar a veces con celo, pero no son celos amargos, son celos que Dios los va a premiar. Me va a decir, mira, ¿por qué no les predicaste que los quiero en la iglesia? Padre amado, revisa los libros de los hechos de la iglesia de Atlán. Todas las predicaciones ahí están, Señor, están grabadas, hasta en el YouTube las pusieron. Y si no encuentran en YouTube, porque ya pasó de moda, están en el Facebook. Y va a decir el Señor, a ver, tráiganme esos registros arcaicos. Porque ya para entonces ya eso ya no iba a existir. Va a pasar cosas así del pasado. Como antes los pergaminos. Ahora ya traemos tabletas. Ya no son pergaminos, ahora son electrónicos. Pero ahí está. Y van a sacar eso. Oh, sí es cierto. De veritas que sí fueron en octubre a la iglesia. ¿Qué fecha es hoy? ¿Octubre? 6 de octubre del 2019. Ya desde entonces iban a la iglesia y se listaron para novia. Y sí es cierto que les habló con celo. Tráiganmelos a todos para que formen parte. Uy, Señor, pero algunos ya durmieron el sueño del polvo de la tierra, que se van a escuchar mi voz porque se van a levantar para reinar con Cristo 1000 años. Entonces usted va a decir, arriba de mano, arriba, pero ahorita otra vez con la misma cantaleta. Algunos así les caen, pero no le hace. Con tal de que ese día se despierte de entre los muertos, si es que todavía no ha llegado el Señor, pero si no, vivitos gloriosos, transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque será sonar la trompeta. Y nos veamos todos, y que diga usted, hermana Irma, la hicimos. Sí, hermano Héctor, fíjese que la hicimos. Y van a aparecer uno por uno, y ni uno se va a quedar fuera. Estoy sembrando al estilo de Sama, con esperanza, aunque le jale un poquito las riendas, pero para adentro, a la gloria de Cristo. Con razón David dijo, esa clase de riesgos que meter no es para saciarme a mí. Usted no me está saciando, sí me sacio, pero no es para que me beba esa gloria, es para Cristo. Que dice que agarró y dijo, no, yo no me puedo beber estas aguas de ese pozo, estos los voy a rociar, porque es el testimonio de que tuvo efecto el mensaje. El mensaje tiene que tener efecto. Y nos tiene que llevar con un fruto para la gloria de su nombre. Este es el mensaje que Dios me dio para usted hoy. Me lo dio primero para mí. Me lo estaba saboreando, por eso llegué rayándome antes de que sonara el chofar. Algunos ni les dije, hola, nomás pasé y me metí rápido porque venía, es que traía el pan calientito. No va a hacer que se enfríe. ¿A usted le gustan los bigotes calientitos o ya tiesos? Calientitos, ¿saben? Más blanditos. Yo traía mi pan, mis bigotitos. Aquí se los estoy compartiendo para que los podamos saborear. Su nombre. ¿Quiere darle una ofrenda de palmas al Rey?